no es de que no haya de otra, o sea, está chido que no haya de otra por el momento. Porque ahorita como va la cosa con las pandemias y demás, pues Bueno, es peor, carnal. eso sí es cierto. ¿Cómo ves, carnal? ¿Y tú cómo has estado? Cuéntame. Pues bien, he andado bien, trabajando, se me ha pilado, pero ya, la llevo, ya no me hace falta, ya tengo los personajes, ahora sí que a lápiz, ya no me hace falta pasarlos a digital y ya más o menos ya los tenté. ¿Allá vas avanzando entonces? Ya, sí, la historia ya la tengo más o menos planteada, nomás que tengo que modificar dos, tres cosas porque pues está la psicología de los personajes y la quiero como acoplar, son dos, Ajá. tres errorcitos, pero ya eso más o menos es sentarme un rato y checarlo, sí, es como releer la historia y acomodar los errorcitos, sí, pero prácticamente, ahora sí que hay que tenerlo. Recuerda que tienes que seguir un proceso histórico, ¿eh? Ujú. ¿Llevas ya los personajes con su respectivo atuendo de esa época? Sí, sí, es lo que he estado haciendo, o sea, ya tengo, más o menos, no tengo todo el personaje ajustado, sino ya tengo más o menos como su cara y estoy buscando como trajes, vestimenta, todo ese tipo de cosas como para empezarlos a vestir y es lo que he estado haciendo, digo, no lo sé, hecho en digital por lo mismo, me he estado más como investigando cómo van a ir cada uno. Ah, bueno, va. Sí, te lo comento justamente por eso, porque Sí. creo que la parte más laboriosa, al menos dentro del personaje, dentro de todos los personajes, es el proceso de investigación, güey. Ujú. Es muy latoso. Y no sé si recuerden cuando les daba clase de historia del arte, les había comentado justamente eso, que los procesos de investigación en las obras es un relajo, porque tienes que darle un Sí. contexto. Aquí es aún más difícil porque todo el contexto va enfocado en relación a cada uno de los individuos que estás representando. Entonces, Sí. ya no es la pieza en general, sino es de lo general y lo particular ahí, Ujú. ¿no? Entonces, y más en tu caso, que es histórica, carnal. Sí, ya ni me diga, yo solito me maté, yo lo sé, pero Y eso que en yo les eso ando. advertí, carnal. Les dije, no se metan en camisa de 11 varas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Me gustó la historia y pues me emocioné, entonces, ¿qué No, hago? pero la verdad es que está bien, güey. O sea, no es queja, ¿eh? O sea, si No, lo no, no. analizas, si lo analizas detenidamente, está muy bien, güey. Porque no estás haciendo lo que una mayoría, ¿me explico? Ujú. Estás haciendo algo propio, algo que te nace hacer y que representa una situación que actualmente está sucediendo. Entonces, tiene su punto fuerte, ¿no? Tiene sus razones Pues sí. lógicas de ser. En ese aspecto sí, por eso le digo, me falta nada más como que trabajarlos. Es que eso es lo laborioso, estar investigando cómo ponerlos, en qué época estaban, acoplar todo eso, los escenarios. Bueno, también estoy investigando como los escenarios, cómo serían, cómo eran este tipo de casas, todo este tipo de cosas sí he estado como checando para tener una idea de... De lo que vas a mostrar, ¿no? En cada Sí. sección. Eso está bien, eso me gusta. Justamente eso, aunque no lo mencioné, qué bueno que lo están poniendo dentro de, porque muchas Ujú. veces nos vamos con la finta de que nada más es una cosa y se acabó. Y aquí en este caso, pues es tomar en consideración hasta esos factores, ¿no? El de los entornos, la vestimenta, los códigos de ética y de valores en aquella época. Eso está muy Sí, o chido. sea, sí, bueno, a mí me gusta como que investigar todo eso como para darme una idea de cómo va todo eso, porque no es nada más es la vestimenta, es cómo vivían, cómo era el estilo de las casas, todo, o sea, todo lo que es prácticamente sumergirte en esa época para entenderlo. Totalmente, exactamente. Le atinaste ahí al clavo, carnal. Ujú. Muy, muy bien. ¿Qué onda, mi estimado Clau? ¿Cómo andamos? Bien, bien aquí con frío, profe, pero pues aquí ¿Con frío? ¿Tienen frío? un poco, la verdad. Tengo las Algo, manos algo, algo. un poco Un heladas. poquillo, ¿no? Es que ayer estuvo más pesado, ¿eh? Ayer Ayer en en la la mañana noche estuvo se puso horrible. Ayer en fuerte. la mañana estuvo más pesadito, ¿eh? Ahorita como Ujú. quiera está 2, 3, no tanto. Pero ahorita sí está suave el frío. Sí. ¿Y cómo vas tú, Clau? Cuéntame. Pues bien, ya estuve haciendo pues todo lo que nos dijo, lo de edad, peso y todo eso. Ajá. Ya boceté algunos personajes, bueno, o sea, ya boceté el último personaje que me faltaba. Le puse color a dos y unas propuestas de color igual, porque Ajá. pues igual faltaban. Y, y pues ahí voy, igual, pues ya casi terminó o sea, pues como el guión en sí. Y pues ahí va. Acuérdense que Voy ya es cabal. esta semana todo, ¿eh? Sí, sí.
Métanle, Sí, para el métanle, jueves, ¿no? métanle candela. ¿Mandé? Sí, ya es para el jueves, ¿no? Todo. Para el juevesito tropical, exactamente. Ok. Exacto. Ya el juevesito, Oiga, profe, una pregunta que le voy a decir, pues ya ve que nos dijo que el turnaround de los personajes, pero también va a querer los caracteres. Ajá, exactamente. Ah, ok. O sea, lo primordial aquí, adicional a la entrega de los guiones, para mí lo primordial también es el personaje. ¿Por qué? Porque el siguiente parcial que vamos a tener, que ya empieza luego acabando exámenes en octubre, empezamos Sí, y lo que vamos a empezar a hacer son los concepts, pero de cada elemento. Eso es lo que le llamamos en animación como sprites. No sé si han no, ok. escuchado hablar de los sprites. Yo sí. ¿Tú, Fabi, no lo has escuchado? Ah, no, eso no, Los, no, no. los sprites son secuencias de los personajes en movimiento. Obviamente, ustedes no van a hacer que se muevan todo el tiempo, porque no están haciendo animación como tal. Lo que vamos a hacer es interactuar con la animación de la historia. Aquí al revés, lo que vamos a animar más bien son los contextos de la trama, para que puedan verse más fluidos. ¿Se podría hacer animación del personaje? Sí, sí se puede, pero no les va a gustar. Al menos no ahorita por la presión. O sea, está muy chido, que estaría muy padre que se movieran los personajes, pero lamentablemente por cuestión de tiempo no es tan recomendable. Entonces, los sprites que vamos a hacer son secuencias más básicas para poder expresar cada diálogo que vayamos poniendo dentro del guión. Que si el personaje está sorprendido en el guión, o aparezca así en el guión, el personaje cuando lo estamos dibujando o cuando esté representado, perdón, dentro de la escena, se vea con la misma sorpresa como lo define el guión. ¿Me explico? Cuando está enojado, cuando está triste, cuando está fúrico, cuando tiene pesar, todas estas emociones tienen que verse transmitidas en cada sección del personaje, en cada sprite. Por eso, ahorita, digamos que lo primordial es primero tener el personaje, ¿no? Ya con sus elementos, con sus secuencias normales, todo eso, ¿no? Y en el siguiente parcial vamos a estar viendo cada una de las secuencias, cómo se va a ir viendo, aunada, en este caso, a los entornos. En el siguiente parcial eso es lo que se va a entregar. La serie de sprites con la serie de entornos que se van a trabajar en el proyecto, para que en el tercer parcial ya nos enfoquemos directamente a meterlos dentro del proceso. Ya para que ya empecemos a ver la emoción dentro del proyecto. Digamos que este es el previo, el preludio de la historia, de todo lo que van a hacer, pero no por ello deja de ser importante, porque obviamente estamos ya notando que ya va teniendo forma, ¿me explico? Ya no va a ser solamente dibujar, sino que veamos en acción la historia que estamos escribiendo. Por eso también de alguna forma ha estado un poquito, pues digamos que pesadito con ustedes, ¿no? Con las entregas. Pero como yo les había dicho la vez pasada, ya a partir de aquí, ya van a empezar a notar que va a haber pues mucha presión de parte tanto mía como de algunos profes porque ya van avanzando. Entonces, no les vaya a sorprender eso, ¿no? O sea, los sprites son como para tipo como pues es una novela visual, pero, o sea, Ajá. pero sí me tiene como los juegos, ¿no? O sea, que te sale abajo, digamos, abajo en la derecha te sale como un personaje ahí reaccionando y así, como si estuviera hablando y así. Ajá, técnicamente el sprite cumple una función mucho más compleja de la que les estoy poniendo. Ajá. Los sprites en un videojuego son las secuencias de movimiento del personaje dentro de Sí, la sí. plataforma. Entonces, es un tanto diferente compararlos con lo que vamos a hacer aquí, porque en este caso, con el proyecto que estamos haciendo, el sprite cumple una función un tanto diferente. ¿Me explico? Ok. Porque aquí en este caso no vamos a ver al personaje en movimiento, pero en sí se está moviendo dentro del concepto de lo que estamos escribiendo. Sí, sí. Entonces, por eso decimos que es un sprite. ¿Sí? Entonces, sí es indudable que lo vamos a utilizar desde una perspectiva mucho menos elaborada comparada a lo que es en los videojuegos, pero no deja de ser un concepto de movimiento de un personaje dentro de una escena. Ok. ¿Sale? ¿Qué otra duda tienen? Ya llegó Ils, ¿cómo estás, Ils? Hola, buenos días, pues, despierta. Despierta, ¿qué Eso es ganancia dice? Sí, no.
No sé por qué, pero fue de esas noches en que duermes, pero no te sientes descansado. Sí te entiendo. Eso mero. Y yo, Yo, de eso hecho, mero. todo lo que fue la semana pasada anduve así. No sé por qué. Supongo que son las temporadas. Ya ven como dicen Sí, que... es la temporada. Y yo sí, Sí, es la temporada. así es. Hace Yo, frío. Y yo, hace frío. yo no quiero achacar que sea el frío, la verdad. Yo creo que es otra cuestión. Ya es un poquito el encierro, el hartazgo, todo eso, ¿no? Igual, También Sí, puede ser, pero sí es cansino estar así ya todo el día, ¿no? Entonces, sí, ya yo no también quieres ya lo he azotarte contra la pared. ya he sufrido esos estragos últimamente y sí es horrible. Sí, we know. Cuidado, sí, nada, cuídense ahorita porque ahorita también las enfermedades por lo mismo están a la vuelta de la esquina. Pues si no salgo, entonces, Sí, nada, cuídense. ¿Y tú cómo has estado, Ilse? Estábamos hablando con tus compañeros de sus proyectos ajá. y de que de lo que vamos a ver en estas entregas, en este parcial. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a Y ver? exámenes. Pues no es mucho realmente lo que les comentaba. Les Ujú, decía que en este parcial, en este que está pasando ahorita, lo que me es relevante que entreguen ahorita es tanto los guiones, la estructura de su historia, pero también sobre todo los personajes. ¿Por qué? Porque ya el siguiente parcial, por así decirlo, ya no nos podemos como que detener con los procesos básicos, ¿no? Que es la historia, el guión, porque ya lo viví con nosotros chavillos y fue muy complicado trabajar así. Nos atrasábamos mucho, casi no acabábamos y los traía en friega loca en los parciales finales y era como pobres de ellos también. Entonces optamos por ya no tener tanta mesura en esos temas, tanta ujú, holgura y ya enfocarnos en darles bien estas partes para las ujú. entregas desde el inicio, ¿no? Que ya no fuera nada más de, entregan poquito, ¿no? Desde el inicio entreguen mucho para que al final no se les vuelva complicado, ¿me explico? Claro. Ujú. Entonces, Bueno, pues lo único que hice fue, es que se me ocurrió una idea, ya sabes, de esas veces que estás haciendo cosas y de repente es como de, podría hacer esto, you know? claro, claro. Este, y ya le di una idea más concreta al por qué podría el villano querer andar, matando a la protagonista. A ver, cuéntame, eso me interesa Y saber cómo también fue. hacer, una relación, con la magia que existe. A ver, ¿puedes contarnos un poquillo? Ok, sé un poquito que la magia a veces como que se relaciona con la luna. O sea, que cuando la luna está en su pico y es en luna llena, Ajá. es como la magia está al máximo, ¿no? Al menos en esta vida, o sea, lo poco que he leído así como de blogs de brujas es como de, y los ciclos de la luna y no sé qué, no sé cuánto, yo estaba así como de, algo podría relacionar al respecto. Y dije, Oriana podría ser eso para la magia de mi mundo. Oriana podría ser como el punto de energía de la magia, en donde es como el ciclo de la luna, ¿no? O sea, ella aparece y entonces la magia se vuelve muy poderosa, desaparece y entonces empieza a desvanecer. Y entonces yo me estoy imaginando que entre las primeras, o si no es que la primera reencarnación de Oriana y Devan, Oriana muestra sus poderes y todo esto. Bueno, no es Oriana, es la primera reencarnación, pero bueno, vamos a llamarla así por conveniencia. Conveniencia, ajá. Y entonces muestra su magia y resulta que no solo es el punto de energía de la magia buena, sino también de la magia mala. O sea, es como de los dos, ¿no? O sea, así como la luna, ¿no? La luna llena y la luna oscura. O sea, eso es lo que es Oriana, es los dos, ¿no? Y entonces Ok. Oriana accidentalmente termina lastimando a las personas con este tipo de energía. Y entonces Devan se queda así como de, esto es malvado, ¿no? Y entonces Devan, por eso es que trata de matarla cada reencarnación. También estuve leyendo un poquito de esta retórica de ellos contra nosotros. Cuando las personas van así como a centros de abortos y así, y no creen en el aborto, hay veces, o sea, que literal dicen así como, no, yo no me pongo con ellos porque mi aborto es justificado y el suyo no. O sea, se ponen en este plan, de Sí, verdad, ridículo. Y entonces yo también me imaginé que Devan es así. O sea, usa la magia y dice, no, yo tengo justificado la magia porque yo no he lastimado a nadie más que Oriana.
porque Oriana ha lastimado a otras personas. Entonces, la magia es mala, pero solo la magia de los demás, la mía es buena. Entonces voy a seguir cada ciclo, cada que renace, matándola para que esta energía no siga creciendo. De tal manera que, o sea, cada vez que la mata, él gana más poder y ella pierde su energía, o sea, como que va disminuyendo la magia. Entonces, su punto es que ya llegue un punto, hay algún momento en que Oriana ya no tenga magia cuando renace. Eso es lo que estuve pensando. ¿Qué le pareció? No sé si me dejes explicar. Me gustó, o sea, sí, en términos generales está de lujo, porque le estás dando ya una connotación mucho más madura al personaje. Perdón, es que estornudé. Tuve que quitar el sonido. Gracias. Cuando quita el sonido así de repente no sé qué onda. Okay. Me gusta porque ya no le estás dando un contexto nada más, no un personaje vacío, porque cuando haces un villano porque es malo, porque sí, es como, bueno, ¿y por qué? Porque sí, se vuelve muy inmaduro el personaje, ¿me explico? Okay. Entonces, darle este contexto de que en un inicio tenía pues vaya, una intención benéfica en pro de los demás, está chido. Y como todo buen dictador, ¿no? Al inicio tendrás buenas ideas, buenas intenciones, pero conforme vas creciendo y vas avanzando y viendo el poder, pues vas viendo que está muy sabroso el asunto, ¿no? Que deja de ser por el pueblo y va a ser para ti, ¿no? Sí. Entonces esa perspectiva me gusta. Aquí nada más te voy a dar un tip, un datito. Cuando hablemos de magia, en general el esoterismo, tienes que ubicar bien de qué clase de magia vas a hablar. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo el concepto de la luna es muy influenciable dentro de los sectores brujiles, por así decirles, lo cierto es que no solo es la luna. Estamos hablando de que la magia como tal viene desde desde los sumerios y más atrás. O sea, son conceptos muy básicos de la religión, los primeros conceptos de la religión, de las creencias básicas del ser humano. Entonces, van regidos no solo en un aspecto luna, es un aspecto más bien naturaleza. De hecho, de ahí parte las premisas principales del concepto Wicca. Entonces, sí. Yo nada más lo estaba usando de ejemplo, o sea, porque la magia, o sea, se basa mucho en ciclos. Más bien a lo que quiero llegar, Irs, no es tanto que estés mal, de hecho estás bien. O sea, no digo que estés mal, estás bien. Lo que yo te recomiendo aquí es que le des un concepto propio a tu magia, ¿me explico? O sea, por ejemplo, lo vemos en varias series de este calibre, ¿no? Por ejemplo, en Harry Potter, a pesar de que manejan criaturas y conceptos ya existentes del folclore europeo y de otros folclores, obviamente, también nos podemos percatar que el mundo de Harry Potter es de su mundo. O sea, estamos viendo el mundo de ellos. No es un mundo que se conozca. O sea, no es como que digamos, no mames, Wingardium Leviosa sí existió, ¿no? O sea, dices, no, o sea, es un invento del mundo de ella, de Rowling. En el caso tuyo, tú generas tu propio mundo, al igual que, por ejemplo, Pearson o Jack Percival, que se llamaba, el personaje también que era un mago. Sabrina y la bruja adolescente también tiene su propio mundo de magia. Entonces, tú puedes crear tu propio mundo dando la connotación de que Oriana, en su pasado, tenía un poder relacionado a la luna. A mí se me ocurre, un paréntesis, que quizá Oriana era la reencarnación de una deidad de la luna. Entonces, aquí entraría en juego dos papeles, el papel de la luna y el papel del sol. ¿Has escuchado hablar, por ejemplo, del mito del conejo en la luna? Sí. ¿Sí lo has oído? Puedes hacer un uso de este mito, obviamente abarcándolo en tu concepto, en tu periodo de tu historia, pero contemplando los factores o los hechos que mencionaban en ese mito sobre la lucha interminable entre el sol y la luna, ¿no? Cuando la luna toma fuerza solamente en un periodo de noche y que se le es robado el poder durante el día, ¿no? Para que el sol pueda brillar con más fuerza. Entonces, es una guerra sin fin, donde en este caso, por ejemplo, yo lo pondría como que Devan es el sol. Es una deidad reencarnada del sol, mientras que Oriana es de la luna. Entonces, en algún punto en la historia, Devan ya obtuvo tanto poder
que como cualquier tipo de folclore, pues si tienes demasiado poder, pues implosionas o destruyes, ¿no? Y es un concepto hasta básico de la realidad, ¿no? O sea, si por ejemplo viéramos ahorita el Sol en un concepto científico, sabemos que una sobrecarga del Sol en el universo causaría la extinción de la humanidad en general, porque un pequeño gas que aviente el Sol hacia acá nos revienta toda la torre, ¿no? Ahora imaginémoslo en un concepto mitológico, ¿no? El hecho de que le des tanto poder a una entidad como es el Sol, como en este caso puede ser el Sol, pues también causaría la extinción de la humanidad. Ya no solo es la Luna, ahora también el Sol puede tener el mismo papel que Oriana. Entonces, si Oriana se entera de esto, pues la cuestión aquí es equilibrar la balanza en todo momento en la historia. O sea, Oriana y Erevan tienen que morir tarde que temprano todo el tiempo, porque son deidades. Eso es lo que yo propondría, por lo que estás comentando de la Luna. Le das ya un contexto hasta filosófico, si lo quieres ver, pero es una cuestión propia. Me gusta, insisto, el concepto de usar la Luna como el recurso de Oriana, y me gusta que lo estás planteando desde el poder de Oriana, ¿no? Y el hecho de que es tanto poder que tiene que ser como, pues, digamos que solapado o aguantado un poquillo, ¿no? Sofocado un poquillo para que no extinga la humanidad. Entonces, suena bien desde esa perspectiva. Ok. Sí, sí, sí. ¿Ah? Si nada más digo, pule ese aspecto del mundo de su magia para que podamos también comprenderlo mejor y que no sea solamente el uso de, hay mucha magia, ¿no? O sea, hay magia, pero ¿por qué y bajo qué estándares, no? No necesita ser Sí, sí, me demasiado gusta. profundo. O sea, si esta historia no la quieres llevar a futuro, nada más es por el proyecto ahorita, lo puedes manejar desde un concepto muy superficial. Si lo quieres a posteriori manejar como un proyecto personal para poderlo, pues, vender en un cómic o venderlo en una animación o qué sé yo, pues puedes manejar un poco más ahondado el mundo de su magia, ¿no? Vale. ¿Sí? Vale, muy bien. Está bien, está bien. ¿Qué onda, Viris? Qué milagroso. Hola, profe. ¿Cómo andamos? Bien, Platícanos, ¿cómo va tu historia? Ya no te vimos la semana pasada. pues va igual. Igual, ¿en qué sentido? A ver, cuéntanos. Pues no le he hecho cambios Ajá. Pero, o y sea, pues, ¿no has modificado dentro de tu historia nada? O sea, ¿todo va igual de siempre? ¿Todo va chido? ujú, Bueno. Entonces, si ya estamos como entendidos respecto a lo que se va a entregar en este parcial, repito, para los que no estaban presentes, en este parcial se va a entregar, repito, el guión, la sinopsis de su historia, su reseña, bueno, o resumen, y creo que también lo importante de este nuevo, pues de esta nueva entrega va a ser los personajes. Ya se dieron cuenta la complejidad de trabajar ya los personajes y eso nada más como de reojito, ¿no? Porque todavía no los trabajamos en cuerpo. Eso también es pues nuestro punto de flaqueza, por así decirlo, porque va a haber un proceso de investigación, que ahorita de hecho lo que estaba platicando con Fabián antes de que entraran todos. Fabián ya se topó con la realidad de que tienen que analizar, adicional a la historia, tienen que analizar los personajes dentro de la historia y por ende cómo se verían en la historia. ¿Me explico? Entonces, ya se están percatando de que no es tan sencillo como parecía, ¿no? Ahora, quiero que de parte de Fabi cuente su experiencia, ahorita que ya están todos, cómo ha sido esto de la investigación y qué ha tenido que hacer para poder sostener a sus personajes. Cuéntanos, Fabi, para que puedan ellos agarrar la onda. Pues bueno, lo que estaba platicando es que, pues, más o menos, como lo estaba ambientando en los años 30 en Francia, estaba tratando de, más o menos, de sumergirme de toda esa cultura que tenían todo ese tiempo, ver cómo eran las casas, ver cómo, ahora sí que tratar de sumergirme en Francia en los años 30 para tratar de poner todos los aspectos de cómo eran los carros, cómo eran las casas, cómo se trataban las familias, cómo eran las familias altas, cómo eran las familias pobres. O sea, ver cómo se manejaban todos los aspectos
de ese lugar, de ese momento, para poder tratar de ver y entender y hacer parecer mejor a mis personajes, por así decirlo, que son de esa época, como bien dice, no desencajen, al contrario, que encajaran ahí y se trasladaran, por así decirlo, en el aspecto, pues ahora sí que ambientativo, no tanto que lo vaya a hacer, sino para poder entenderlo y así poder trasladarlo mejor a mis personajes. Es lo que más o menos he estado haciendo. Muy bien. Y en efecto, lo que van a empezar a trabajar ahorita, perdón, es empezar por la primera parte de la historia. ¿Qué vienen a hacer? Sus personajes ya se dieron cuenta que tienen que desarrollarse en un contexto o en un marco histórico. No es nada más meterlos por meter. Lo que yo le comentaba, por ejemplo, a Claudio en las sesiones pasadas, cuando veíamos a sus personajes con cuernos y dragones, ¿no? Recordando que el hecho de que sea una tendencia cyberpunk o sci-fi, hay que cuidarla con el contexto fantasía, porque a veces puede confundirse demasiado y puede llegar a ser confuso hacia el lector. Adicional a que si nuestra intención es que la historia dé un concepto más maduro y más serio del asunto, pues puede no dar el resultado ideal, ¿me explico? Por ejemplo, viendo desde la perspectiva de a lo mejor del proyecto de Cloud, que yo sé que a lo mejor no va por ahí, pero si imagináramos, por ejemplo, que la historia en este caso de Claudio fuera demasiado seria, ¿no? Que hubiera un drama muy intenso, una tragedia muy intensa, y meter, por ejemplo, como ejemplo ahorita de la historia, que metiéramos a unos ositos gominola, ¿no? Pues no le vamos a tomar tanta seriedad del todo porque vamos a ver que hay personajes como que muy X, ¿no? Muy de fantasía, o puede que funcione dependiendo de si esto es una suerte de ¿cómo decirlo? Como de humor negro, como de darle intención desde otra perspectiva, ¿no? Hay historias que dan este giro argumental con sus personajes. Una de ellas es Maus, no sé si han escuchado de esa historia, o si la han leído o la han encontrado. Es la de unos ratoncitos, pero como holocausto / nazi, algo parecido. Exactamente, Sí, exactamente. una parte de mi casa está en rojo. La historia exactamente pinta la historia de los ratones, pero visto desde la perspectiva de los judíos. Los ratones son los judíos y los gatos son los nazis. Entonces, visto en esa perspectiva, nos estamos dando cuenta que la intención del autor es manifestar una suerte de crítica fuerte de lo que fue la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero disfrazándola con animales para poderla hacer más digerible. Ahí nos damos cuenta que la función es diferente. En este caso, por ejemplo, la historia de Claudio está más enfocada en una realidad completa. Entonces, si mezclamos la realidad completa con personajes completos, pero con personajes cosplayados, cambia un poquito la situación. ¿Por qué? Porque ya no se ve con la misma seriedad. Nos estamos dando cuenta que la historia no pinta a ser como de una crítica indirecta, sino más bien como que no supieron llevarla. Por eso yo le comentaba en este caso a Clau la vez pasada, que le recomendaba que no tuvieran cuernos los personajes. ¿Por qué? Pues porque no hay dragones en Kowloon, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Manejarlo más de esa perspectiva más cercana a la realidad para que la historia no pasara a ser como una suerte de fantasía utópica, ¿no? Sino que fuera más bien un concepto realista, con soldados realistas, pero con una historia más formal y más sobria, más oscura incluso, ¿no? Entonces, es como el consejo que les puedo dar. El primer consejo es ese, que analicen que su historia es seria. Las 3 historias que ustedes están pintando son serias. Incluso la de Ilse, que es una historia de tipo épica fantasía, tiene su contexto sobrio, un contexto trágico incluso. Y ahorita que metió lo del sol, bueno, lo de la luna, perdón, ya es mucho más trágico el asunto. ¿Por qué? Pues porque ya no es solamente hablar de Oriana y sus impulsos rebeldes de adolescente. Ya es un concepto más relacionado a hablar sobre una mitología existente en su concepto brujil, en su concepto de brujería, y a adaptarlo a los tiempos modernos, ¿no? Entonces, cada una de sus historias debe tener un perfil para que estas historias puedan darle un marco teórico a sus personajes y que estos no pierdan la tabla, ¿me explico? Que estos no estén divagando entre sus mundos.
Aquí, por ejemplo, lo que nos comentaba Fabi es muy cierto. La primera parte de su historia, de su proceso histórico, es generar que sus personajes no desentonen con sus diseños, ¿no? Con su premisa histórica. Que, por ejemplo, si estamos hablando de 1930, que es la historia que quiere manejar, por ejemplo, Fabi, pues entonces todo el concepto tiene que estar abarcado a ese periodo, a 1930, que es un periodo como entre el periodo de Charleston, el periodo de los gangsters, ¿no? Lo podemos ubicar más por ese periodo, ¿no? Un periodo, pues, fructífero para muchos, ¿no? Es una época de los abuelos, por así decirlo. Entonces, verlo desde este estrato, desde este balance y adecuarlo a eso, pues va a generar que las personas que lo lean también conozcan un poco de esa época, pero que a lo mejor para las personas de esa edad les sea nostálgico entenderlo, ¿no? Les sea nostálgico verlo. Entonces, ahí está cubriendo dos perfiles. En el caso, por ejemplo, de Claudio, tu proyecto, Clau, pues es más en un concepto posguerra, ¿no? Entonces tenemos que ubicar todo este concepto, además de que es cyberpunk, porque ya estamos hablando de una distopía, ¿no? Ya no es una utopía, porque una utopía es algo alusivo a la imaginación, algo que podría pasar, pero desde un concepto más positivo. En este caso es una distopía, ¿por qué? Pues porque ya es un concepto negativo. Es lo que podría pasar si o sí hay una guerra y se viene todo al garete, ¿no? Entonces, yo te recomiendo en este caso, Clau, por ejemplo, que tu concepto de personaje, cómo se podrían ver, pues vaya más enfocado a soldados, ¿no? A soldados de esa guerra. Hay un concepto de manga, déjame rápido lo checo, aquí lo tengo en la mano, que te puede servir como back para poder hacer a tus personajes. Yo creo que ya lo has de haber leído, porque ya es de tiempo atrás. Déjame lo encuentro. Acá está. El manga se llama All You Need Is Kill. Si lo quieres apuntar. ¿Cómo? All, como todos. Ajá. All you need, todo lo que necesitas, ¿Ah? is kill. Es matar. Ya lo encontré. All you need is kill. Ujú. El autor es hecho el dibujante más bien del proyecto es Obata. Es el dibujante de Death Note. Ok. Y te vas a percatar con este concepto histórico que también es igual futurista. De hecho, de ese Ujú. manga partieron para hacer la película de ¿cómo se llama esta película? Creo que se llama El día después el día después del mañana, creo que se llama. Ok. Creo que sí se llama así la película. Es con Tom Cruise, donde repite constantemente su sí. vida en una guerra y se da cuenta que es cíclica, que está viviendo y reviviendo lo mismo una y otra vez. Ahí es más bien una invasión alienígena. Entonces, Sí. los aliens ya dominaron prácticamente el terreno de la guerra y los están haciendo torturar a sus soldados, a los soldados humanos. Ok. Y los hacen revivir constantemente para que ellos Ujú. vuelvan a sentir esperanzas, ¿no? Ujú. Está chido el concepto, pero sobre todo, más allá del concepto histórico, checa las estructuras de los personajes, son mecánicos, son mecatrónicos, son como personajes Sí. como mecas, ¿no? Ujú. Entonces te podría servir como un concepto para que puedas hacer tus personajes de tus chicas Ujú. y que tengan a lo mejor armaduras muy futuristas y de esta onda, pero que no pierdan el perfil de militares de esa época, ¿no? Ujú. ¿Vale? En el Vale. caso también, por ejemplo, tuyo, Ils, pasar a un concepto de las brujas en la actualidad, pues no es tan difícil, ¿no? Porque estamos viendo que son conceptos de la actualidad. Nada más maneja bien esta balanza del año, ¿no? Si estamos hablando de que va a ser año 2020, por ejemplo, la actualidad, dejarle claro al espectador que es año 2020. ¿Por qué? Porque no sabemos si este proyecto que tengas a lo mejor lo va a leer una generación del 2025. Y la moda cambia. Y vaya que sí, si ustedes ven la moda en el año 2000 al 2025, sí hubo un cambio. Y un cambio fuerte. Entonces, obviamente no sabemos si el día de mañana, dentro de 5 o 10 años, la moda que ahorita traen ustedes, pues ya no vaya a ser moda, ya no es onda, ¿no? Como diría el abuelo Simpson. Entonces, vean estos conceptos y déjales claro al espectador que es año 2020, ¿vale? Y por ejemplo, en tu caso, Viri, ¿cuál era el concepto que tenía tu marco histórico para que pueda darte una retro? Recuérdame.
Pues que esta Mel estaba loca. Ah, sí, cierto. Pero había un concepto histórico de esta premisa de que la mujer se le muere el esposo estaba en alguna época o es muy actual. Pues lo quiero hacer como actual. Ah, ok. Entonces lo mismo, si vamos a manejar conceptos actuales, recordarle al espectador qué año es y hacer sobre eso el concepto de los personajes. De hecho, es lo que van a hacer ahorita. Van a empezar a investigar y empezar a generar unas propuestas para que puedan mostrarlas al final de la sesión, ¿vale? Entonces les doy unos ratitos, unos minutos para que puedan empezar a investigar, ¿ok? Cualquier duda me van diciendo. Vale, vale. Ok, entonces les doy chancecito. Adelante. ¿Cómo van, chicuelos? ¿Cómo van? Pues algo. No sonas muy convencido, claro. Pues es que estoy analizando esto, lo de All You Need is Skill y uf. O sea, sí me gusta mucho, pero el problema es que no sé qué tanto pueda inspirarme de aquello y que me salga bien. O sea, ¿tú dudas que te quede justo lo que necesitas o cómo? Exacto. Porque o sea, lo que estaba buscando ha cambiado mucho desde la primera vez que lo pensé, porque dije, no, pues no va a salir. Entonces, como que más o menos lo cambié para como que... Este Para que cambio como que que quede tienes, por dentro. ejemplo, el cambio que acabas de hacer, ¿no se desapega mucho al concepto, digamos, lo de la trama? O sea, No, o sea... ¿o cómo? O sea, lo cambié desde antes. O sea, o sea, me refiero a lo de esto de los cuernos. Sí, yo tenía una idea muy diferente a la que tengo ahorita, pues. Ajá. Y ya después, o sea, después que me dijo eso, pues sí, o sea, tiene sentido. Pero igual, pues no sé si iba a poder cumplir mis expectativas. Entonces, pues mejor decidí, pues dije, pues mejor ya lo cambio y lo hago más tipo realista de lo que estaba buscando. No te culpes. Siempre pasa eso en un concepto de historia. Cuando vas empezando, siempre el concepto va a ser uno y al final va a acabar siendo otro, Sí, sí, totalmente obvio. diferente. Siempre pasa. Aquí más bien la cuestión es que si lo que actualmente piensas hacer, digamos que no es muy diferente o que pueda afectar directamente a tu proceso de historia. Ajá. Porque digo, no está mal que pase, pero dado la premura del tiempo puede afectar tu rendimiento, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, sopesa también eso más que nada. Más el hecho de que tengas cuidado con eso. Ujú. Y ya en dicho caso, si eso no es, pues ¿cómo decirlo? Pues considerarlo en Sí, el sí. proceso. Exacto. Sí, sí. Porque es que estaba buscando algo tipo... Me acuerdo que usted me comentó y pues me acuerdo que habíamos dicho de esto de Honkai Impact Third. Ajá. Ya ve que más o menos tiene este estilo tipo medio mech, medio... Puedes trabajarlo así, ¿eh? Quería hacerlo así. Esa era mi idea principal. De eso me inspiré más que nada. También sabes cuál no te Pero... puede servir. Ajá. Frontline. ¿Cuál? Front, como Ajá. frente, front, Sí, sí, line. Frontline. Es un juego Es... también Ajá. de celular. Ajá. Tiene igual personajes estilo anime, Ok. pero con un concepto más maduro, mucho más, pues para lo que estamos haciendo, para lo que estás haciendo justamente. Que es más como una trama más consciente, más militarizada, por así decirlo. Sí, sí. Y si te das cuenta, si ahorita ya cliqueaste, ya te diste cuenta, Sí, sí, lo estoy los viendo. personajes no pierden la esencia cute, ¿no? La Sí, sí, esencia exacto. tierna, incluso hasta sexy de algunos personajes, Ujú. Lo voy a con bajar. este balance, ¿no? Ajá. También otro que te puede servir de referencia mecha es el Ujú. de Azur Lane. Azur Ah, Lane. uy, sí, sí. Igual, fue otro de los que igual que me inspiré. Ujú. Tienen todo este Sí. concepto medio mangoso, pero no Ujú. pierden esa esencia militarizada. Exacto, Entonces, algo sí estaba buscando, porque, o sea, me gusta como sería tipo mech, pero igual me gusta ajá. como que pues esté así como que más, o sea, no tan serio, sino que tenga como que este estilo. Y es que va doca lo que estás haciendo, o sea, no hay problema. Más bien aquí Ujú. la cuestión es que tus personajes no pierdan su seriedad. Eso es lo que Sí. me preocupa, ¿no?
Porque la trama es seria. O sea, la trama aquí ya está jugando dos papeles. Es el papel de la ocupación, en el caso de tus personajes, versus el papel de los personajes dentro del concepto más formal, ¿no? Sí, sí. Sí es lo que quería ver. Pero sí, no hay problema por eso. Creo yo que va muy de la mano lo que estás haciendo. Tampoco quiero que hagas arte realista, sino te late, güey. No, sí, sí. No, profe, ya sufrí con historia del arte, gracias. Con el ¿Cómo? realismo ya sufrimos. Ya sufrimos con historia del arte, gracias ya. No, pues, y eso es poco, carnal. Por eso digo, ya, mejor. Ahí la, Realmente, paz. si lo analizan bien, si ven todo lo que vimos en Historia del Arte, lo van a aplicar aquí, carnales. Todo va de la mano. A lo mejor ahorita no le veían el sentido, pero ahorita ya que están trabajando en esto ya se pueden percatar, pues, que tenía todo que ver. No era nada más por joda. Ajá. Pero va. Ah, bueno, ahí sigo viendo qué onda. Va. ¿Cómo vas también tú, Viri? Ils? ¿Cómo van las dos? De hecho, yo ya tenía una idea de, o sea, la moda que iba a usar mi personaje. Oriana, sobre todo. O sea, como que estuve pensando al respecto y dije, o sea, no hay otra moda que le quede, honestamente. Además de que es divertido. A menos a mí me gustó. Mire, es que yo tengo el turnaround de Oriana. ¿Quieres compartirlo? Compártelo. Al fin que no tengo pantalla compartiendo. Bueno. Voy. Adelante, comparte. Todavía estaba probando a ver si le quedaba como la playera crisscross, no sé cómo se dice en español. La playera con patrón, vaya, ajá. Ajá. Sí, entonces, bueno, la moda que me inspiré es esta de Soft Girl, no sé si la conoce. No, a ver, cuéntame de ella. Ok. La verdad es que yo no lo sigo, pero lo conocí por TikTok y por Tumblr, que son como esta moda en donde usan como colores pasteles y se ven como tiernas. O sea, el punto es ese, que Oriana como que sigue, por eso el como moñito y los colores rositas y azules y así claritos. Y también ven las botitas así y las medias con los gatitos. Como Todo que eso es conserva como esta esencia como cute, ¿no? cute, ajá, exactamente. Y pues es Ok. bastante contemporáneo de por estas épocas, entonces dije, esto está bien. Claro. No, pero está súper bien. Irónicamente, justo lo que te iba a decir ahorita, a mí se me ocurre una Oriana, pues, no totalmente blanquita de estética, Ujú. sino más bien un concepto más como entre morenita o incluso hasta afro, ¿no? Afroamericana. Sí, de hecho, o sea, el punto de ella era que fuera un poquito ambigua en la raza, o sea, porque tiene que resonar con la audiencia, ¿no? Entonces me Claro. gustaría como que ser ambiguo al respecto, así como de, aquí está, quién sabe, puede ser mixta, puede ser afroamericana, Claro. latina, todavía no se sabe, pero es para que resuene un poquito más. Ok. Aquí nada más ojo con dos cosas que me resaltan bastante. Bueno, tres, de hecho. Ahí va la primera. Los patrones cuando los vayas montando, si quieres, móntalos en una capa aparte. Sí, los estoy montando Una en vez que los capa tengas aparte. en la capa aparte, seleccionas los elementos de la playera con tu guante, bueno, con la varita mágica, perdón, con la varita mágica. Ajá. Y obviamente los patrones los vas deformando con la opción de control T. Sí. Entonces ya lo vas deformando para que se vaya adaptando al cuerpo y el sobrante lo borras para que no se vea así. Esa es una opción, o la otra es hacer un cuadrito al lado del personaje donde donde tengas que poner patrón, el patrón de la camisa, para que lo repliques en todas las secuencias y que ese patrón en particular sea el mismo siempre, ¿vale? Esa es una. Segunda, Vale. checa el tamaño de las cabezas. Si te das cuenta, cuando les das giro, cambian radicalmente los tamaños de cabeza, se van haciendo más pequeñitos. Incluso la cabeza final, aunque tiene mucho cabellito, cambia. Ajá.
Ok. Ahora, si te das cuenta, otro detalle, el cabello de la inicial, de la frontal, se ve que Ujú. tiene más peso, por así decirlo, o más volumen de su lado izquierdo. Pero cuando tú te vas al turnaround y te vas a la secuencia final, está igualmente en el lado izquierdo, cuando debe estar en el lado derecho. Ah, estoy bien, es así. Es como un pequeño detalle ahí para tener cuidado, más o menos, ¿vale? Ujú, Y tercer punto y más importante para mí, ujú, que es el que te quería comentar desde el inicio, pero dije, bueno, al final mejor. ok. Si te das cuenta, las estructuras óseas o las estructuras musculares del personaje de la cintura para abajo son más gruesas que de arriba. Sí. Hay que darle el mismo balance, por así decirlo, de dimensiones para que no se vea desproporcionada, porque pareciera que es como esas colombianas garcheras, ¿no? Como esas que les ponen a las crónicas, estas cachondas, que son flaquitas, menuditas y de repente abajo están bien caderonas y demás, ¿no? Ah, Entonces sí. ten cuidado porque pues se puede incluso sexualizar el personaje. Si va a ser gordita o va a ser rellenita, que sea rellenita pareja, completamente, para que no se vea tan sexualizado, si lo quieres ver de esta manera. Hay, por ejemplo, y lo vimos incluso en las pláticas que llegamos a tener, creo que con ustedes, los personajes que hacen, por ejemplo, en los cuentos vaqueros y en estos cuentos que son de índole más morbosona, donde los cuerpos de las chicas los hacen súper caderonas y súper piernudas, pero de arriba son súper flaquitas. Entonces, como que ya se estandarizó esta onda en un concepto popular para el género más adulto y más en un Ok. enfoque mucho más sexual. En este caso, pues no tiene nada que ver. Entonces, por esa razón, yo pienso que el concepto del que esté medio llenita de abajo tenga que ser homogéneo incluso en la parte de arriba, para que evitemos este tipo de confusiones, Ok. ¿vale? Ujú, O vale. adelgazarlo un poquito de arriba si va a ser con este perfil flaquita. Por ejemplo, la lateral se ve más Ujú, flaquita, al igual que ok. la tres cuartos. Tres cuartos Ok. todavía se conserva un poco llenita, pero no tanto. Y en la Ok. lateral sí se ve flaquita. Si te das cuenta, sí se ve Ok, como ad vale. hoc todo Ujú, su cuerpo, pero frontal se ve súper llena de abajo. ok, sí, vale. Entonces, bájale un poquito dicho caso. Si la quieres flaquita, bájale de abajo. Si la quieres rellenita, súbele de arriba. Ok, vale. Ujú, ¿Vale? vale. Muy Vale, entonces bien. voy a dejar de compartir. Vale. Vale, muy bien. ¿Y tú, Viris, tienes alguna estructura que quieras compartir? Todavía no. Todavía no. Bueno, te damos chancecito, ¿vale? Entonces síganle trabajando Pues ahorita. de estructuras yo tengo todo, tengo. Pues a ver, muestra, carnal, cómo va. Que llevo. Ahí van, pero Adelante. enseño. No deja que carguen. Ujú, ujú. Según ya decide abrir. Claro, claro. Te espero. Ahí está. No, este está en work in progress. Este todavía está como que ahí. No lo he pensado. Pero tengo básicamente estas dos. Ya que ya estamos haciendo personajes. Mira, Deja están más desactivar cambiadas este. totalmente. Ok. Sí. Vale, vale. Y bueno. ¿Estás Es lo tomando, que. estás tomando la clase de anime con Aletia? ¿Mande, mande? ¿Estás tomando la sesión el curso de anime con Aletia? No. Pensé que estaban tomando el curso. No me entiendo. Bueno, bueno. Ok. Bien, bien, bien. Vale, pues continúale. Vas bien, Ok, vas bien, vas bien. perfecto. Igual ya nomás quizás como un concepto general, como un consejo más bien general Ajá. respecto al concepto general, ahora sí. Checa nada más las indumentarias que sean un poco más militarizadas para que se dé un concepto más cercano a ellas. Sí, sí, vale. ¿Sale? Ujú. ¿Y tú, mi estimado Fabi, tienes alguna muestra que quieras checar? No, en eso de los dibujos sí ando. Nada más vas en lo teórico, ok. Voy en la teórica, sí, es que, o sea, estoy ahorita más que nada buscando en qué estilo voy a hacer mi caricatura. Porque la quiero hacer estilo caricatura, pero la quiero hacer una caricatura un poco más madura y estoy buscando como qué estilo me voy a pegar para poder usarlo. Porque, o sea, tengo las características más o menos como principales del personaje, tipo de pelo, así, así, pero quiero como, estoy buscando en qué adaptarla. Más que nada, eso me falta. Ok. Pero ya, déjalo, busco y le voy a empezar a meter, si me hace falta.
Busca, si te gusta mucho esta onda histórica y casi semirrealista de esta situación, procura buscar artistas de tipo realista que te puedan dar como una tendencia más formal a lo que estás trabajando. Creo yo que por ahí va tu tiro. A lo mejor no, a lo mejor y sí, pero te podrá funcionar. Chécate a un autor, bueno, te voy a dar te voy a dar 3 autores que se me vienen a la mente que te pueden funcionar para esto. El primero que te podría funcionar es Sergio Topi. Así búscalo, Sergio Topi. Ok, sí, ya. Ya sé cuál es. Ya lo vi. Si te das cuenta, tiene una técnica mucho más achuradita, más formal. Es mucho más riguroso en el trazo, pero no deja de ser bonito, armónico. Eso sí. Ese sería el primero. El segundo que te podría funcionar para lo que estás haciendo es Ricardo Federesi. Federesi con C, al final, Federesi. Ah, Federici. Ajá, Federesi. Ricardo Federesi. Federici, ya me lo encontré. Bueno, es que este ya está a otro nivel. Este sí tiene trazos No, sí, no muy digo que realistas. dibujes así, porque yo sé que ese canijo sí está No. muy arriba, pero te puede Estoy muy servir lejos de llegar a eso, la verdad. lejos, no imposible, ¿no? Ah, Pero, no, eso sí no. pero te puede servir de referencia visual, porque te das cuenta sus anatomías son muy dinámicas, a pesar de que es muy profundo en los detalles. Lo bonito de sus diseños es que son muy dinámicos. También te puede servir ese. Y por último, el que también te podría llegar a servir para lo que estás haciendo, que es un poco más realista, es Milo Manara. Este es autor más europeo, si te vas a dar cuenta. Ya es más viejo. Sí. Pero no por ello te das cuenta que los personajes Hace son mucho más trazo formales. como en acuarela, ¿no? Es acuareloso. Él es máster en acuarela, pero sobre todo en anatomía de mujeres. Si te Sí. das cuenta, las estructuras anatómicas de sus personajes son más formales, mucho más rigurosas, pero son mucho más sintetizados comparados a Federecci. Federecci es mucho más detallito, achuradito aquí y allá, y con Manara Exagerado. no. Manara omite mucho el achurado, pero lo sustituye por colorcitos. Eso sí. Y se ve súper limpio si te das cuenta. Entonces te puede servir alguno de esos elementos para lo que estás haciendo y que tengan un poco más de solidez realista. Ahora, si quieres algo más cómic, más ambientado al cómic y de nuestra era, puedes checar el trabajo de Augusto Mora. Ese güey es mexicano. Y prácticamente sus conceptos o sus proyectos son mucho de novela histórica. Te puede llegar a servir también. Sí. También podría. Me gustan sus trazos en dibujos tan interesantes. Quizás te pueda funcionar. Y por ejemplo, Ilse, para lo que están tanto Ilse como Viri, porque veo que su giro va muy de la mano en el sentido concepto actualizado, en la actualidad. Les puedo recomendar 3 autores para que los puedan guiar a ver cómo los pueden funcionar. O así están bien. No, va. Échale. ¿Es bienvenido? Échale por dos. Échale. Bueno, a ver, ahí les va. El primero que les recomiendo de autor para ilustración es Gabriel Piccolo. ¿Gabriel qué? Piccolo. Ícolo. Piccolo, porque no tiene acento en la I. ni en Pícoro, la como de pícoro. Ajá. Me sonó, no reconoció el nombre, ahorita que lo busqué, sé exactamente quién es. De hecho, Este también dibuja chido. lo más actual que ha dibujado ahorita Piccolo, que es algo que a mí me encantó, fue la serie de Raven. Sí, sí, es la que para sí. los Teen Justo Titans. sí. Y su trazo es súper bonito, es muy actualizado, muy ad hoc a las nuevas épocas, a lo que es lo contemporáneo, pero no pierde esa esencia juvenil, si se dan cuenta, son trazos muy limpios. Ujú. Sí. Y aparte muy expresivos los personajes, se ven muy lindos.
El segundo que les recomiendo, que ese muchos ya lo deben de conocer por la novedad, es Gabriel Ba, con B de burro, Gabriel Ba. Ese cuate hizo ilustración de, bueno, el dibujo de la serie de Academia Umbrella en el cómic. Ah, sí, ya. No. Pero él tiene una saga independiente que escribió con su hermano. Bueno, su hermano era el escritor y él el dibujante de una saga que se llama, creo que algo de Morning. No me acuerdo bien cómo se llama, se me fue el nombre. Y ahí lo tengo el cómic. En cuanto lo encuentre se los paso para que vean el nombre. Va. Pero el caso es de que escribieron esa historia y el trazo de esa historia es muy bonito, también es muy actual. Y es una historia, y no es una historia ficticia, es más anecdótica. ¿Sí? Y por último, si les late esta onda medio fresca, cartunesca, por así decirlo, pueden checar a Sean Galloway. ¿Cómo? Sean Galloway. Sean, es que S-E-A-N. Sí, no había entendido la Sean, primera. Sean, y Galloway, con doble L y W-Y. Galloway. Si quieren, búsquenlo. Ese que les va a gustar mucho. Sí, Es ya muy vi. softing, muy Sí, ubico. cartoon. Es muy como Mis Pequeños Gigantes, no sé, digo, 6 Grandes Héroes, ¿sabes? Ajá, Tiene como ese Six tipo Big de trazo. Heroes. Ajá. Ajá. Sí. Tiene un trazo muy, muy cartoon, pero muy bonito porque también trae este concepto muy actualizado. No es tan ficticio, ¿me explico? Ujú. Puede que esos autores Se les hace como puedan que muy servir. grandes de arriba, ¿no? Ajá, grandecitos de arriba y flaquitos de abajo, ¿no? Pero está bonito porque es armónico, o sea, no es tampoco tan descompuesto. ¿Me explico? Es como más para divertirse. Para cotorrear. Entonces, pueden checar desde esas perspectivas los autores que les acabo de mencionar, incluso si no son al género al que van. Por ejemplo, si por ejemplo ahorita los que le di a Fabi no son tan ad hoc y le gusta más uno de acá, por ejemplo, le late, no sé, Gabriel Ba o Sean Galloway. Galloway. Puedes Ese Galloway utilizarlo. hizo la caricatura de Spider-Man, la que es espectacular, el espectacular Hombre Araña. Está Ajá. chido. Sí, a mí me gusta mucho su trabajo de Galloway, y aparte es Ujú. un vato muy sencillo como artista. Entonces, chéquenlo, es interesante el trabajo de cada uno de los que les estoy mencionando. O a lo mejor a la inversa, a lo mejor a Viri le gusta el trabajo de Manara, ¿no? Por ejemplo, no sé. Utilicen cualquiera de los autores que les di si les pueden servir de referencia, ¿vale? Va. Y comiencen a hacer una propuesta. Pueden hacer ahorita Vale. bocetada, no necesita ser pulida. Pueden bocetarla para ver cómo funciona y si funciona, pues se queda y si no, pues la desechan. ¿Va? Bueno, entonces los dejo que sigan practicando y provechito, Ilse. Igual, si quieren desayunar, desayunen, ¿eh? No tengo problema. Gracias. Órale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Y moviéndonos. Dándole a todo. A todo, efectivamente. Acuérdense que la siguiente sesión empezamos a ver la ficha técnica para que vayan pensando también en eso y para que ya tengan un avance del personaje para poderlo constatar con la ficha. ¿Sale? Vale. Pues ya técnicamente ya acabó la sesión, entonces si quieren ya vayan a descansar o a su siguiente clase y nos estaríamos viendo el miércoles. Sí, el jueves. Miércoles. ¿Jueves? Miércoles no tenemos clase. Perdón, sí, cierto. Estoy perdido. Sale. Muchas gracias, Vale. profe. Tengo que acostumbrarme al calendario, pero bueno. Nos estamos viendo entonces, ¿vale? Sí, bien. Les encargo, Bye. por favor, ¿vale? Pónganse ahí Adiós. las pilas con la ficha. Vale. Sale. Vale, pues sale, vale. Vale. Descansen. Bye Vale, profe. bye. Adiós. Gracias. Chao.